vamos a desarrollar 4 módulos, ¿correcto? El ser padres y el estado padre del yo, la infancia y el estado niño del yo, la identidad personal y sexual, y cupones y juegos psicológicos, ¿correcto? Entonces voy a ser sintético en cada uno de los módulos para poder ir desarrollándolo a tal punto que al final vamos a dejar para las preguntas, ¿correcto? Bien, o en todo caso vamos a dar algún paréntesis. Bien, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos del ser padres y el estado padre del yo, es importante tomar en cuenta los estilos de crianza, ¿no? Hay una diferencia entre el ser padres y el estado padre del yo, ¿correcto? El ser padres, hablamos de esos estilos de crianza, de esos estilos de cómo manejamos a nuestros hijos, cómo desarrollamos y somos fundamento de socialización dentro del sistema de familia. Y el estado padre del yo, hablamos cuando específicamente tratamos sobre la teoría de Eric Verne sobre los 3 estados del yo, ¿no? El estado padre del yo, el estado adulto del yo y el estado niño del yo. Y entonces, en este lado vamos a hablar del estado padre del yo. Entonces, una gran diferencia hay entre el ser padres y el estado padre del yo, ¿correcto? Entonces, para dar inicio en esta fase, en este proceso, es importante hablar sobre los estilos de crianza, ¿no? Entonces vamos a hablar de 5 estilos de crianza, ¿no? El primer tipo de crianza como padres, podemos hablar del autoritario, ¿no? Hay exceso de normas, hay rigidez, los hijos son sumisos, son retraídos, hay baja autoestima, hay rebeldía en el adolescente, en cuanto a las reglas y las normas que pudieran establecerse desde este tipo de padre. Desde este tipo de padre, el padre autoritario, ¿correcto? También podemos hablar del segundo tipo de padre, el permisivo. El permisivo, el padre permisivo es aquel que donde no tiene normas, donde no tiene reglas, ¿no? Están desorganizados. Los hijos son impulsivos, son rebeldes, son dominantes, son agresivos. Hay un bajo autocontrol de las emociones. Hay baja tolerancia a la frustración. Entonces, hemos hablado del segundo tipo de padre, el padre permisivo. Vamos a hablar del tercer tipo de padre, el padre pasivo negligente. Este tipo de padre pasivo negligente, hay ausencia de los padres, ¿no? De la presencia de los padres. Y hay la presencia de una tercera persona, puede ser esto, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, puede ser la nana, puede ser una persona a quien se le paga para que pueda cuidar a los hijos, ¿correcto? Ningún modelo, ¿no? Ningún modelo a seguir de los padres porque los padres están ausentes. Eh, los hijos no tienen sentido de vida, hay falta de planes y si son padres ausentes porque papá trabaja, mamá trabaja y también están estudiando y entonces dejan a la tutela de una tercera persona. Estos hijos van a copiar los gestos, la forma de hablar de esa tercera persona, pero no van a poder tener ningún modelo de autoridad, sobre todo de los padres. Hemos hablado del tercer tipo de padres, el padre pasivo negligente. Ahora vamos a hablar del cuarto tipo de padre, que es el padre democrático. Cuando hablamos del padre democrático, el padre democrático, los padres democráticos preguntan a los hijos, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Díganme. Entonces, mayoría manda. Los hijos se convierten en hijos dependientes. Esperan que les digan qué es lo que tienen que hacer y esperan a que digan si están de acuerdo o no. Los hijos se convierten en hijos convenidos, ¿no?
buscan siempre lo que le conviene, ¿ya? Siempre van a inclinarse a ello. Entonces hemos hablado del cuarto tipo de padre, que es el padre democrático. Tenemos un quinto tipo de padre, que es los padres nutricios, ¿no? Estos padres nutricios se esfuerzan, ¿no? Se esfuerzan en poder lograr integrar y desarrollar el aspecto individual de cada uno de sus hijos, para que puedan llegar a ser hijos autónomos, capacidad de criterio, carácter firme, buen juicio, ¿no? Y puedan tener una autonomía verdaderamente fuerte, ¿no? ¿Qué cosa es tener una autonomía verdaderamente fuerte? Que tengan la capacidad de tomar decisiones, que no duden, que no titubeen. Entonces hemos hablado de los 5 tipos de padres. El primer tipo de padre es el autoritario, el segundo tipo de padre es el permisivo, el tercer tipo de padre es el pasivo negligente, el cuarto el democrático y el quinto el nutricio. La pregunta que les dejo es, ¿en cuál de estos modelos de padre se encuentran ustedes, nos encontramos nosotros? ¿Y con quién nos identificamos? Bien, estamos hablando del módulo, el estado padre, perdón, el ser padres y el estado padre del yo, ¿correcto? Bien, es de suma importancia desear lo mejor para nuestros descendientes, es decir, para nuestros hijos. Sin embargo, tenemos que recordar siempre, tenemos que tomar en cuenta siempre que lo mejor de todos son nuestros antepasados, nuestros padres, ¿correcto? Nadie nos enseñó a ser padres, pero en el camino vamos aprendiendo, aún muchas veces equivocadamente, del modelo que nuestros padres, nuestros antecesores nos dejaron. Bueno, para algunas personas va a resultar fácil ser o considerar ser buenos, ¿no? Buenos padres. Para otras personas va a ser difícil. La gran mayoría de padres van a tener sus vaivenes, ¿no? Algunos padres le gustan los bebés, le gustan los hijos. Algunos padres lo van a tomar a mal el tener hijos. Otros no pueden entenderse con ellos, ¿no? Por diversas razones. Quizás no están preparados o quizás fue una noticia inesperada. De vez en cuando, algunos padres van a experimentar las 3 actitudes, ¿no? La aterradora realidad acerca tanto de la herencia como del ambiente es que los padres lo proporcionamos ambos. Es decir, el ser padres es una gran responsabilidad. El poder dejarle un referente a nuestros hijos, uno, como modelos, como formas de cómo deben de responder a la vida, que son copiados por ellos a través de modelamiento. O sea, los hijos aprenden de los padres por modelamiento. Los hijos no aprenden cuando papá y mamá le llaman y se ponen a dialogar. Los hijos aprenden más por modelamiento que por diálogo. Esa es una, es nuestra responsabilidad. Y la otra es que nuestra responsabilidad también es construir una atmósfera, ¿correcto? Una atmósfera que genere un ambiente saludable del estar bien. Imagínense un ambiente tóxico, un ambiente donde hay peleas, donde hay inseguridad, un ambiente donde siempre hay discusiones, el ambiente, la atmósfera se llena o se carga de toxicidad, de una energía no correcta, no adecuada. Aún así no hubiera discusiones, la duda, la inseguridad, la falta de certeza, de no saber qué hacer frente a los problemas y a las dificultades, va a generar un ambiente o una atmósfera inestable o insegura. Los padres establecen un clima emocional que, como el clima atmosférico, es cálido, frío, ¿no? Es benigno o riguroso. Es conducente o puede ser destructivo. Destructivo para un crecimiento emocional e integrador dentro de cada uno de los hijos y dentro del sistema de familia. Los padres proporcionan a sus hijos, ¿no? Firmeza, ternura, cariño, cuidado por medio de las caricias positivas,
O también quizás por esas caricias negativas, ¿no? Que lo van a descontar, le van a generar daño. Bien, cuán importante es tomar en cuenta que como padres hay una gran responsabilidad, aunque no nadie nos enseñó ni nos preparamos para ser padres, tenemos una gran responsabilidad de estudiar y de buscar conocimiento para mejorar nuestra calidad de padres para con nuestros hijos. Hay una gran realidad. Muchas veces con el primer hijo uno experimenta, ¿no? El ser padre y muchas veces es el primer hijo el que paga los platos rotos, ¿no? Por, de la inexperiencia de ser padres. Muchas veces, lamentablemente, empieza uno a corregir a los hijos con enojo, con ira, ¿no? A su debido tiempo, porque definitivamente un hijo o una hija, si bien es cierto, nos trae algo lleno de ternura, pero también muchas veces suele cansar al papá o a la mamá. Bueno, más a la mamá que al papá, porque la mamá siempre está en contacto con los hijos y está en casa haciendo los quehaceres, tiene que atender a los hijos, ¿no? Y tiene que atender muchas otras cosas más, mucho más aún que los padres, o que el papá, perdón. Entonces, debido a su misma naturaleza. Bien, es importante también tomar en cuenta que cuando hablamos ya no hablamos del ser padres, ¿no? Hemos visto los 5 tipos de padres, cómo uno cría a los hijos, cómo se desenvuelve, cómo se esfuerza para poder buscar la forma de cómo manejar a los hijos. Cada hijo es diferente en el caso de que hayan varios, y si es uno solo, hay que tomar en cuenta que ese hijo único también demanda una sobrecarga. Es como tener 5 hijos a la vez, pero en uno solo. Claro, el tema es que ya no tienes 5 a quien diversificarte, pero tienes toda la atención de uno, pero que verdaderamente te demanda un gran esfuerzo. Bien, cuán importante también ahora es hablar del estado padre del yo. Habíamos hablado que cuando hablamos del estado padre del yo, estamos hablando de esa estructura de la personalidad del cual plantea Eric Verne, ¿no? En el análisis transaccional. Entonces tenemos el estado padre del yo, el estado adulto del yo y el estado niño del yo. El conocido PAN, ¿correcto? El muy conocido PAN. Bien, cuando hablamos del estado padre del yo, cada padre tiene sus propios 3 estados únicos del yo. En consecuencia, una persona probablemente incorpore a su estado padre del yo el padre adulto, el niño de sus padres, el padre adulto y el niño de su niñera, si es que estuviera ahí, o de una tercera persona, ¿no? Lo que les había mencionado anteriormente. Algunas veces los padres se comportan con sus hijos de la misma manera o igual a como sus propios padres se comportaron con ellos, moralizando, castigando, alimentando, desatendiendo, la misma forma en que los padres educaron a uno como hijo, ¿correcto? Otras veces los padres razonan con base en datos objetivos actuales, explican el por qué, demuestran el cómo, investigan los hechos y resuelven los problemas. Pero otras veces su conducta va a proceder de su propia niñez. Gimotean, se retiran, se retuercen, se ríen por nada, manipulan y juegan. Por consiguiente, cuando una persona responde desde su estado padre del yo, su comportamiento puede provenir de cualquier estado del yo, que esa persona haya incorporado de cualquiera de sus figuras paternales, mamá o papá. Puede ser abuelo o abuela, puede ser tío o tía, puede ser una tercera persona, una niñera, una nana o alguien que se le contrató para que pudiera cuidar a su hijo o a la hija mientras uno está fuera de casa trabajando y aún estudiando. Cuán importante es tomar en cuenta también, ¿no? Les voy a poner un caso ilustrativo. José era golpeado violentamente con una correa cuando su padre le castigaba.
Él se juró a sí mismo que nunca golpearía, ¿no?, a su niño cuando sea padre, ¿no? No obstante, cuando José tuvo su primer hijo, le pareció natural golpear al niño cada vez que éste se conducía mal. Fueron necesarias una decisión firme e información del adulto para que José modificase su comportamiento de padre, un padre tóxico, ¿no? Un padre rígido. Ahora, ¿por qué se necesita tener una información desde el adulto? Porque los tres estados están aquí, el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Y desde el estado adulto se necesita pensar, razonar para poder saber qué es lo que lo está empujando a él a seguir el mismo comportamiento, ¿no?, de castigo con su hijo, y esto le va a llevar desde su adulto a darse cuenta que era la misma forma en que papá le castigaba a él cuando era niño, y eso muchas veces es inconsciente. También tenemos otro caso ilustrativo. La madre de María rara vez consultaba a un médico cuando sus hijos se enfermaban. Ella recuerda que siempre que se enfermaba, su madre le daba té y flan. Así, cuando su bebé tuvo fiebre por primera vez, María le dio té en un biberón. Además de imitar las prácticas de la crianza de niños, la gente va a adoptar posturas, actitudes, gestos y muchas otras formas de lenguaje corporal de sus modelos paternales. Y vuelvo a repetir, modelos paternales o figuras de autoridad. Cuando hablamos figura de autoridad, así no estén papá o mamá porque están trabajando y están estudiando, la figura de autoridad ahí sería abuelo o abuela, la niñera o de repente alguien que se esté encargando de cuidar. Y ahí, imagínense, el hijo o la hija va a copiar los gestos de esta persona que le está cuidando, hasta va a caminar como camina la persona que le está cuidando. Por eso es importante y de suma importancia que la figura de papá, mamá esté conectado y esté presente con los hijos. Me dejo entender. La prioridad son estos primeros 9 años de edad, que son la etapa sensible donde se construye la identidad, donde se construye la estructura de la personalidad y se programa la capacidad de tomar decisiones aquí para que pueda ser replicado cuando sean jóvenes o adultos, ¿correcto? Es importante entender, ¿no? Por ejemplo, imagínense a esa tercera persona que es la que cuida al hijo, ¿no? O al niño o a la niña. Una mujer de pie, la nana, con las manos sobre las caderas, ¿no?, regañando a alguien como lo hacía mamá. O un hombre que señala con un dedo acusador a la gente tal como lo hacía su padre. Una mujer que levanta la barbilla, mira con desprecio, se encoge de hombros y dice, eso es ridículo, exactamente igual como lo hacía su abuela. Un hombre que golpea su mesa de escritorio con puño para recalcar algo tal como lo hacía su papá. O una mujer que prepara la cena de Navidad al igual que lo hacía su madre, de la misma manera. O un hombre que guiña el ojo y asiente con la cabeza en apoyo a alguien como lo hacía su papá. La gente va a incorporar además las formas verbales usadas por sus padres y después repiten esas palabras paternales con los demás. Mi papá decía esto o mi mamá decía esto. Mi mamá lo hacía de esta manera. Mi papá siempre, cuando pasaba estas circunstancias, hacía esto. Otros más permisivos o indiferentes dicen cosas como, a mí me da lo mismo, haz lo que quieras. O, hijo, haz lo que te parezca a ti, ahorita estoy ocupado. Además, la gente imita los juegos psicológicos de sus padres. Por ejemplo, una joven esposa puede jugar con su marido a si no fuese por ti.
en un estilo muy parecido al de su madre. En este juego ella culpa a su restrictivo marido de su falta de realización cuando en realidad es ella la que teme actuar. Proyecta su frustración. Lo que no pudo haber logrado alcanzar en la vida, lo proyecta hacia su marido, ¿no? Echándole la responsabilidad a él. O de repente una esposa, ¿no? Que subió de peso y engordó y lo ve al esposo y le dice, oye, estás demasiado gordo, tienes que hacer ejercicio. Está proyectando su realidad, ¿correcto? Bien, cuán importante entender también, por ejemplo, un maestro que puede jugar con sus discípulos, con sus estudiantes, al juego el defecto, buscando y señalando los defectos como poco importantes, tal como sus padres lo hicieron con él, ¿no? Una supervisora o jefa puede jugar con sus trabajadores al juego del rincón, ¿no? Cuando no establece normas claras y luego les critica, hagan lo que hagan exactamente. Si hacen bien, le critican. Si hacen mal, también le critican. ¿Correcto? Bien, como sus padres le hicieron con ella. Si lo hiciste malo y si no lo hiciste malo, también. Cuán importante es tomar en cuenta que todo lo que nos pase en la vida, de 0 a 9 años, marca de manera crucial para nuestras vidas. Y repetimos la misma historia. Cuán importante es tomar en cuenta que desde el estado padre del yo están guardadas todas las vivencias, todos los recuerdos, todos los modelos de nuestro papá y de nuestra mamá, afrontando las circunstancias o confrontando las circunstancias o enfrentando las circunstancias. También es importante tomar en cuenta que en el estado padre del yo están guardando todas las palabras, las frases, ¿no? Que en el cual queda archivado en nuestras vidas de pequeño de 0 a 9 años y cuando somos padres volvemos a repetir la misma historia sin darnos cuenta porque está guardado en el subconsciente. Un caso ilustrativo. Cuando Catalina tenía 1 año, sus padres murieron en un accidente de automóvil y su abuela se hizo cargo para educarla. Cuando Catalina tenía amigos en la escuela y una abuela que la cuidaba bien, no tenía un padre sustituto. Fue su abuela quien alimentó, preparó y juzgó a Catalina, actuando al mismo tiempo como padre y madre. Cuando Catalina tuvo sus propios hijos, asumió la total responsabilidad por sus hijos. Ella se mostraba violentamente en desacuerdo con su marido, cuando éste trataba de guiar y aconsejar a sus hijos, diciendo, los chicos son parte del trabajo de la mujer, dedícate a tus cosas y déjame a mí atender a las mías. Eso es lo que le decía Catalina. ¿Por qué? Porque influenció el modelo de la abuela, porque la abuela era la que tomaba decisión y no había una figura paterna, no había una figura de autoridad paterna que sirviera como un modelo. Cuán importante es tomar en cuenta ese detalle. Cuando una persona actúa como padre desde un estado del padre del yo incompleto, puede que no lo haga muy bien. Me dejo entender. Entonces, cuán importante es tomar en cuenta que muchas veces puede haber un estado padre del yo incompleto, cuando falta la figura paterna. Claro, mamá puede actuar como padre y como madre, pero imaginémonos entre paréntesis. Miren, mamá cuando le enseña al hijo a limpiarse su trasero después de ir al baño, al servicio higiénico, la mamá le va a enseñar al hijo a limpiarse de la forma en que se limpia una mujer, no de la forma en que se limpia un hombre. La mujer se limpia de la parte inferior hacia arriba, pero el hombre se limpia de arriba hacia abajo. Eso es inconsciente. Me dejo entender frente a las figuras paternas. Pero cuando la mamá es padre y madre a la vez, inconscientemente el hijo va a aprender inclusive
agarrar la taza como agarra la taza la mamá. No sé si me estoy dejando entender, hasta caminar como camina mamá. Aún todas las formas de reacción frente a las circunstancias, el hijo va a tomarlo como un modelo. Cuán importante es tener la presencia y la figura paterna, definitivamente. Bien, también hay detalles que es importante tomar en cuenta. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que recriar. Bueno, algunas personas han tenido padres tan lamentablemente inadecuados que hay poco en su estado padre del yo que les sea útil y a menudo mucho que es contraproducente. En esos casos es importante desconectar la grabación del padre que está aquí en el subconsciente y en casos más graves es necesario recriar. Son técnicas, ¿no? El recriar es una técnica para poder sanar ese dolor de ese recuerdo causado por el daño emocional que se produjo por papá y mamá. Ojo que yo puedo estar hablando ahora de, de las actitudes, los comportamientos de papá y mamá y me estoy abocando a esas actitudes que generaron daño. En estos momentos no estoy hablando, in situ, no estoy hablando de las grandes cosas buenas que papá y mamá han hecho, por si acaso, y que son de bendición. Estoy hablando de aquellos detalles comportamentales y actitudes que generaron modelos que causaron daño emocional en el hijo, porque ese es el tema a tratar para poder corregirlo y para poder desconectar esas grabaciones. ¿Correcto? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí para pasar al siguiente módulo. Tenemos unos 5 minutos para poder desarrollar una pregunta. Yo le voy a agradecer bastante, ayúdenme con eso. Una consulta, ¿a qué se refiere cuando dice transacciones paternales? Bien, gracias. Hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Transacciones paternales es cuando cuando era niño de 0 a 9 años, mi papá hizo una transacción, ¿correcto? Por ejemplo, mi papá para corregirme, utilizó el miedo para yo obedecer. O de repente mi mamá utilizó el miedo para yo poder obedecer y corregir alguna actitud correcta. Dios te va a castigar, ¿eh? Si sigues con esa actitud. No sé si me dejo entender. Y entonces, mamá está enviándome una información a mí como hijo en mi subconsciente, diciéndome que si yo me porto mal, Dios me va a castigar. Y entonces yo como niño voy a aceptar y voy a recibir esa información y voy a creer y voy a aceptar y voy a decir, sí, Dios me va a castigar si me pongo mal. ¿Correcto? ¿Ya? Sí, es por transferencia y gracias por ese aporte. Eso es transferencia. Eso es transferencia prácticamente lo que estoy explicando. ¿Correcto? Puede ser por miedo para yo poder obedecer. El otro tipo de transferencia paternal también es por modelamiento. El hijo aprende las actitudes, los comportamientos, las formas de cómo resuelve la vida o afronta la vida o confronta la vida o enfrenta la vida. Voy a dejarme entender. Cuando hablo de afrontar, enfrentar y confrontar. Cuando hablo del tema del confrontar, me refiero a que las personas siempre, cuando confrontan la vida, están echando la culpa a los demás. Siempre hay un culpable. Entonces, cuando yo confronto, siempre estoy diciendo que hay un culpable. Y entonces, cuando yo confronto la vida o las circunstancias, siempre estoy buscando un culpable. Siempre hay culpables de lo que me pase a mí o lo que nos pase a nosotros. Eso es confrontar. Enfrentar es ver a la vida como algo malo, ¿no? Todo es injusto, todo es malo, todo es corrupto, todo está podrido.
ahí estoy enfrentándome a la vida, a la defensiva, ¿correcto? Pero el afrontamiento significa cómo lo resuelvo de manera responsable, cómo lo resuelvo de manera positiva y adecuada. Entonces, cuando hablo de la transferencia paternal, sea papá o mamá, estoy hablando, uno, de esos mensajes ulteriores que es enviado al hijo o la hija para que quede archivado, y esa forma en que yo reacciono a esa información de amenaza por miedo defina mi forma de cómo voy a reaccionar cuando yo sea adulto, ¿correcto? Van a ser guardadas y archivadas en mi subconsciente. Segundo, es cuando el hijo o la hija, o yo como hijo, copio por modelamiento, copio la forma, inconscientemente, la forma en que mi papá y mamá resuelven las cosas, afrontando, confrontando o enfrentando las circunstancias adversas o los complejos problemas o las dificultades que pudieran enfrentar. Entonces, una transacción paternal, lo voy a dividir ese término en dos. Transacción viene de yo te doy algo a ti y tú me das algo a mí. Y paternal significa cuando papá o mamá con el hijo le da algo esperando recibir algo del hijo. Por eso es que les planteo la primera parte donde mamá o papá le dice, cambia, pórtate bonito porque si no, Dios te va a castigar. O de repente, si no te portas bien, no te compro el carrito que me pediste. ¿Me dejo entender? Entonces, mamá le dice, ok, mira, pórtate bien, yo te doy esto, pero tú me das tu comportamiento bueno y correcto. Ahí están haciendo una transacción, ¿ya? Bien, gracias por la pregunta. Por favor, una pregunta más, se lo voy a agradecer. A ver si tuvieran. Doctor Escudero, una Por pregunta. favor, ayúdeme, ayúdeme. Sí, nosotros como cristianos no tenemos quizás una transacción entre Dios y nosotros, ¿no? Porque recibimos de gracia, ¿no? Y nosotros no damos nada a cambio. Bajo este contexto, podríamos nosotros decir, o sea, quizás como padres, podríamos equivocarnos también en el sentido de criar a nuestros hijos. Como un ejemplo, le voy a dar. Sí, Yo sí, te por favor, compro ayúdeme. esto, te compro un regalo, aunque no lo merezcas, ¿no? ¿Cuánto Ya. afecta esto en la actitud de un niño, en la crianza, ¿no? Claro, ¿cuál es el mensaje ulterior ahí? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el mensaje ulterior? Gracias por ese aporte, pastor. A ver, ayúdeme. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje ulterior ahí. Yo te voy a comprar un regalo, un juguete, aunque no te lo merezcas. ¿Cuál es el mensaje ulterior ahí? Ayúdenme, por favor, comenten. Yo creo que sería no mereces, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es? Claro, no lo mereces. Ojo, no mereces porque tú eres inútil, no sirves. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Ojo, yo te voy a comprar, hijo, te voy a comprar este juguete aunque no lo merezcas. Es la forma en que se dice. Muchas veces lo decimos con buena intención, pero lo decimos de una forma que no es la correcta, basados en que, sin darnos cuenta, ha habido grabaciones acá en nuestro subconsciente basado en mi infancia, ¿no? Por ejemplo, de repente el mensaje que mi papá o mi mamá me dejó cuando yo era pequeño es, mira, hijo, por ejemplo, si nunca he tenido tiempo para mí, el trabajo es más importante que yo como hijo, para mis padres. Entonces soy inútil, no sirvo, no valgo. Ese es el mensaje ulterior, el mensaje oculto, que es inconsciente. Y entonces, sin darme cuenta, yo cuando tengo a mi hijo, yo le voy a decir, con el mejor de las intenciones, y le voy a decir, mira, hijo, eh, yo te voy a comprar, te voy a regalar un televisor, aunque tú no te lo merezcas.
¿Cuál es el mensaje? Estoy repitiendo lo mismo que mi papá o mi mamá me dejó a mí como una grabación y lo estoy repitiendo ahora inconscientemente. Le estoy diciendo, hijo, ¿sabes? Te compro porque tú no sirves, aunque tú no sirvas, tú no vales, pero te compro. O sea, ahí hay un contraguión. O sea, por un lado dices, oye, mira, ¿sabes? Te voy a comprar, pero por otro lado no sirves, no vales. Y entonces genera inestabilidad. Hay un dilema dentro del cerebro y el subconsciente del hijo. Entonces, ¿cuál sería una forma diferente? Esta, por ejemplo, ¿no? Hijo, ven, y recuerda que yo te amo y que te quiero. Y que porque tú eres mi hijo, te voy a comprar esto. Porque tú eres mi hijo. Y no necesito que tú te portes bien para comprarte algo. El hecho de portarte bien no significa que, yo te voy a comprar ahora sí, ¿no? No, yo te compro porque eres mi hijo, porque tú la vales. Me dejo entender, ¿no? Eso es lo que hace Dios con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de Él para nosotros. Miren, cuán importante es darnos ese mensaje también oculto para el subconsciente que lo entiende nuestro cerebro y dice, wow, Dios como Padre ha dado lo mejor de lo mejor de lo mejor por nosotros. ¡Wow! ¡Cuánto valgo! ¡Cuánto valgo! Dios mío, ¿cuánto valgo? Verdaderamente mi vida tiene sentido. Sí, como la parábola del hijo pródigo. Yo les invito a que lean esa parábola, ¿no? Es una historia, prácticamente es una historia real, ¿eh? Es una historia real. O sea, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios como Padre? Y vamos, hagámonos esa pregunta y esto nos va a llevar hacia atrás. ¿Cómo nuestros padres nos hicieron ver la imagen de Dios como Padre? E inconscientemente vamos a ver a Dios como lo vemos a nuestros padres. ¿Cómo vemos a nuestros padres? Realmente. ¿Castigadores? Sí, Dios es bueno, está bien, pero preguntémonos, ¿cuál es la imagen de Dios como Padre que nuestros padres nos dieron a conocer? ¿Qué pasa cuando uno agarra al hijo o a la hija, le baja el pantalón y le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te tengo que castigar porque así manda la palabra de Dios? ¿Saben qué sucede? Hay estudios que se han hecho hoy en día, ¿no? Hace 30 años atrás, 35 años atrás, hoy en día esos niños ahora tienen esa edad de 30, 35 años y verdaderamente pueden ser profesionales, pueden ser buenos profesionales, pero tienen una carga de daño emocional y tienen una limitación para poder entender la figura de Dios como Padre correcto, como Dios Padre amoroso. No lo pueden, o sea, tienen dificultad. Y entonces el tema es sanar ese recuerdo doloroso para que recién ¡pum!, se suelte de manera más en libertad la imagen de Dios como Padre de la mejor manera correcta. ¿Quién nos vendió la imagen? ¿Quién nos vendió la imagen de Dios como Padre, como un Padre castigador? ¿Quién nos vendió esa imagen? Tenemos una herencia católica. ¿Nos gusta o no nos gusta aceptarlo? Aló, maestro. Sí, ayúdeme. Maestro, ¿cuál debe ser el equilibrio? Porque, ¿verdad? Dios es amor, o sea, la figura que debemos tener de Dios, ¿no? Yo la Claro, figura que claro. tengo de Dios es que Dios es bueno, Dios es tierno y es firme, y habla también de disciplina, ¿no? Antiguo, Claro. Nuevo Testamento, habla de formación, pero ahora la nueva tendencia es no disciplines a tu hijo, o sea, amor, 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 ¿no? Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y alguna vez yo fui confrontado, Bien. estoy muy tolerante y cosas así, y un pastor, considero que Dios lo usó, me dijo, tú te crees más bueno que Dios.
Porque Ah, Dios mira, qué ama interesante. disciplina. Danos Ya. esa perspectiva teológica, maestro, y también científica, profesional. ¿Cuál debe ser el equilibrio? Ya, Pastor ok, Job, más bien. disculpe usted, y quizás Sí, añadir a eso que hoy en día sí. los psicólogos dicen, ¿no? Que, bueno, realmente los psicólogos no mencionan la palabra vara. Lo que Mm, sí dicen es quítale la tele, ¿no? O, bueno, otro tipo de castigo, pero no habla de la vara, ¿no? mm. ¿Cómo? Pero la Biblia nos enseña de corregir con la vara. Entonces, ¿cuál postura nosotros debemos de tomar? Porque hoy en día la psicología pues está entrando en los centros educativos, por ejemplo, ¿no? Y con estas nuevas leyes donde el hijo tiene la potestad de poder denunciar a los padres incluso, ¿no? Cuando son tocados físicamente. Entonces, Te denuncio, dicen los hijos. ujú, quizás Si eso, me pastor. tocas. Muchas gracias por ese aporte, esa pregunta, porque miren, sí, es bien oportuno esas preguntas que ustedes me están haciendo y yo les agradezco bastante. Oportunísimo. El gran problema, ustedes saben, es que muchas veces está en el ser humano la tendencia de irse al extremo. Sí, hay derechos, pero se olvidan de que hay deberes. Me dejo entender. Entonces, en todo proceso de desarrollo hacia la maduración del pensamiento, ¿correcto? Se consigue un principio bueno, se descubre un principio bueno, pero en ese proceso, hasta construir el mecanismo, uno se va a la tendencia de irse al extremo. Por eso, por eso es que muchas veces en los colegios se van al extremo, ¿no? Los derechos, pero nunca los deberes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque subvencionan los programas acerca del derecho de los niños y eso da presupuesto a grupos, ¿no? No quiero hablar mucho del tema, pero sí, lo que hablan ustedes es cierto. Estamos hablando del extremo. Ahora, si bien es cierto, cuán importante es entender, ¿no? Cuán importante es entender lo siguiente, ¿no? Sumamente importante. Hablemos de la casuística, uno, y dos, hablemos de lo cotidiano. Yo quiero apelar a la inteligencia, a la razón, quiero apelar a la intuición, quiero apelar al conocimiento de la palabra que da vida y que no produce muerte. La palabra que no produce muerte da vida. La palabra que produce vida hace que el hijo esté con vida, no con dolor de muerte, en su alma, en su emoción. Entonces yo quiero mencionar lo siguiente, aunque este tema va para, perdón, para el tercer año, o sea, los 2 primeros meses, sí, para las siguientes clases adelante, pero voy a darles un adelanto. Cuando habla la palabra de Dios de disciplina, Dios al que ama, ¿qué dice? Dios al que ama, a ver, ayúdenme, Dios al que ama, Disciplina. ¿ah? Disciplina. Castiga. Corrige. Claro, desde la lengua original es disciplina, ¿no? Así es, desde la lengua original, ¿no? Es disciplina. Y la palabra disciplina, su raíz es, ¿qué Castigo. cosa? Discípulo. Y discípulo es enseñanza, y enseñanza es formación, educar. Miren, qué interesante. Entonces, desde la raíz de la lengua original en que se ha escrito, ahora, yo estoy basándome en este versículo, pero hay mucho más versículos que están entrelazados, ¿correcto? Entonces, el Dios al que ama, disciplina, es decir, corrige, disipula, enseña. En la vida real, yo les pregunto, en la vida real, ahora, en nuestra vida, cuando uno comete errores, ¿Dios qué hace? ¿Te quita las cosas? ¿Te quita lo que te regaló? ¿Dios te quita lo que te regaló? No. Hay que aprender de nuestro Padre, hay que aprender realmente del comportamiento de nuestro Padre. ¿Acaso nos quita? Dígame, ¿Dios nos castiga? Y a propósito, la palabra castigar significa castrar, mutilar, dañar, extirpar, extirpar con dolor. El problema es cultural. Los judíos vienen de una cultura diferente y nosotros
Estamos en otra época, en otra historia. Y cuán importante es tomar en cuenta lo transcultural. Muchas veces, mirémonos a nosotros mismos. Como seres humanos tenemos emociones. Y esas emociones y esas grabaciones paternales nos juegan una mala pasada porque decimos, yo no voy a castigar, entre comillas, castigar a mis hijos como me castigó mi papá o mi mamá. Y cuando sucede eso, reaccionamos de la misma manera en que reaccionaron nuestros padres. Y luego estamos con sentimiento de culpa. ¿Cierto o no cierto? Eso es una verdad. Entonces, sí. Entonces, cuando hablamos de que Dios al que ama, corrige, disciplina, estamos hablando de que Dios enseña. Ahora, Dios nunca castiga. Sí, yo entiendo que me van a bombardear con un sinfín de versículos del Antiguo Testamento, o sea, aquí, acá, bombardéenme. Pero yo les pongo lo siguiente. Miren el comportamiento de Jesucristo. ¿Jesucristo fue un castigador? Les pregunto. ¿Jesucristo castigaba? Simplemente les dejo esa pregunta. ¿Jesucristo castigaba? Fue duro con los religiosos, pero tierno con los pecadores. Ahí está. Bueno, pero tampoco fue duro en el tema afrontativo, ¿no? Fue duro porque era gente que conocía la ley. Tampoco se peleó, o sea, se mechó. Tampoco a ver, pues vamos a ver, ¿no? No. Una vez no agarró el látigo para purificar el templo. Claro, simplemente una sola vez, así, directo. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿verdaderamente agarró un látigo? ¿Estamos seguros que agarró un látigo? A eso es lo que voy. Cuán importante es escudriñar las escrituras, investigar, analizar. Porque de lo que yo diga o lo que yo predique, voy a tener seguidores. Hay gente que me escucha. Entonces, es de suma responsabilidad el tener cuidado con lo que yo diga. ¿Me dejo entender? Entonces, cuán importante es si yo quiero tomar una decisión y seguir lo que dicen la gran mayoría, que Dios castiga y que hay que castigar a la gente y que esto que el otro, cuidado. Miremos a Jesucristo. ¿Ya? Entonces yo cierro con esto de la siguiente manera. Sí hay solución para todo. ¿Ya? ¿Correcto? Gracias, Rosa María, ¿no? Por los versículos. Miren, cuán importante es... Hermano, Sí, por favor, a ver, adelante. Adelante. hermano, lo que usted está hablando del pueblo judío, en realidad que era muy drástico. Acuérdate que en el Antiguo Testamento no habla en una parte que hasta los hijos, si no obedecían hasta la tercera vez, eran sacados afuera del campamento y eran apiedrados. Los hijos mal criados, digámoslo así, los hijos rebeldes y todo eso. Habla que la primera vez iban con el sumo sacerdote, la segunda vez con los ancianos y después eran apiedrados. Entonces ahí lo muestra con lo que está diciendo, que en esa cultura, entonces ahora nosotros, en realidad que no, Sí, excelente. como Qué dijo la oportunidad. hermana, que los psicólogos decían, quítale el celular, quítale el televisor, pero yo al menos lo pienso, yo pienso que cuando ya el hijo la realidad llena de palmazos bien dada, entonces ahí yo creo que cuando ya al extremo, porque ya usted... Ok. Tenemos un poquito de problemas técnicos, entendemos por el internet. Pero es bien oportuno lo que está hablando el pastor, ¿eh? Muy oportunísimo. Pero una respuesta así contundente que podemos
ubicar en la realidad es la historia del hijo pródigo. Recuerden que las leyes decían lo que está mencionando el pastor, ¿no? El que me antecedió, decía que uno tenía que llevar a los ancianos de la ciudad para que sean apedreados. Y el hijo pródigo no era el hijo mayor, era el hijo menor. Cuando el hijo menor pide adelanto de su herencia, De su gracias, herencia. de su herencia, entonces el papá tenía que llevarlo a los ancianos de la ciudad porque ese hijo estaba queriendo que el papá muriera cuando estaba pidiendo el adelanto de herencia. Y entonces no, papá dijo, no, un momentito, estoy parafraseando. Papá dijo, ¿no? No, un momentito. La ley es una cosa, pero aquí yo soy el papá y este es mi reino, este es mi sistema de familia. Ah, y aquí mando yo. Así es que yo no lo voy a llevar a los ancianos de la ciudad, porque yo decido aquí sobre mis hijos. ¿Me dejo entender? Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Para hacer la historia larga, corta, miren, papá le dijo al hijo, antes de que se vaya, le dijo, te voy a dar tu herencia, pero déjame ahora utilizar la vara, la baraja. Voy a usar la vara. Y la vara es la ley de la siembra y la cosecha. He aquí que en mi mano derecha está el bien y la bendición, y consiste en esto, en esto, en esto, en esto. He aquí que en mi mano izquierda está el mal y la maldición, y consiste en esto, en esto, en esto, en esto. Hijo, recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La ley de la causa-efecto. Miren, qué interesante. Entonces, el hijo pródigo se va, pasa el tiempo, bla, 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 conocemos la historia, pero de pronto el hijo pródigo en su lugar se da cuenta, dice, ¿no? Y volviendo en sí, y ahí está, miren, aquí un paréntesis. Yo les digo algo, vuelvo a repetir, Dios es el creador de todas las ciencias, no es el hombre. Dios es el creador de las ciencias más altas, más profundas. Y la Biblia está lleno de psicología, está lleno de terapia, está lleno de medicina, está lleno de principios médicos, salud mental, salud pública, ingeniería, arquitectura, de todas las ciencias. El problema es que no lo vemos de manera desde el enfoque científico y no lo entendemos. Pero bueno, vuelvo a la historia, cierro paréntesis. Entonces, para hacer la historia larga corta, el papá siempre tenía su gente, tenía sus guardias, ¿no? Su seguridad, y había puesto ahí para que le dijera que cuando viniera su hijo, regresara, le pasara rápidamente la voz. Y fue uno de esos días que le llamó el guardia y le dijo al padre, parece que ese de allá que viene es su hijo. Y entonces, ustedes saben la historia, corrió el papá con sus sirvientes, y el hijo venía todo desarraigado, toda su ropa raída, y etcétera, etcétera. Pero ya en su corazón el hijo pródigo había decidido no ser más el hijo de papá, sino uno de sus trabajadores. Y en eso el padre sabía lo que el hijo iba a hacer si es que había llegado. Y corre rápidamente y le impide de que se tire a sus pies, y lo agarra, ¿no? Y le dice a sus sirvientes, este es mi hijo, estaba muerto pero ha resucitado. Y ya ustedes saben la historia. Tú nunca dejarás de ser mi hijo. Así haya sucedido lo que haya sucedido, pero tú sigues siendo mi hijo y yo soy tu padre. ¿Y saben lo que hizo? Y aquí un detalle bien contundente, ¿eh? Dice que a uno de los sirvientes le dice, busca al becerro más gordo y mátalo porque haremos fiesta. Y saben que ese becerro más gordo estaba separado para el sacrificio a Dios. Y era un pecado, bajo ley, utilizar ese becerro más gordo que estaba destinado para el sacrificio a Dios. Pero el padre de familia dijo, no, un momentito. La prioridad es mi hijo. Esa es la figura de Dios como padre.
Cuando las leyes y las normas se han creado para proteger al ser humano, pero cuando las leyes y las normas ya no protegen, quedan obsoletas. Porque si esas leyes y esas normas dañan al hijo, entonces ya no sirven, ya no valen. ¿Me dejo entender? En la vida práctica es así, y nos lo demuestra la historia del hijo pródigo. Yo les motivo que puedan leerlo, examínenlo, discrimínenlo, ¿ya? Para que puedan ver la figura contundente. Y termino con esto, miren, es delicioso, es riquísimo leer la Biblia, escudriñarlo. Es espectacular esto. Wow, investigarlo, porque uno encuentra piedras preciosas de conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que, termino con esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede definitivamente que en la realidad de la Biblia, vemos a la imagen de Dios como un padre que pone por encima de todo al hijo, porque por causa del hijo fueron creadas todas las cosas. Tenemos que aprender de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, ese modelo. Dios nunca te quita, nunca te priva, pero sí hay una ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. No es que Dios castigue o el Padre castigue, sino que hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Si uno se sigue portando mal, está rompiendo una ley, un principio de vida, en algún momento le va a pasar algo. Y entonces lo que uno tiene que hacer es cuidar al hijo, cuidar a la hija, prevenirle. Lo que el pastor uy, se me fue el nombre, el pastor de Vázquez, ¿no? El pastor Vázquez comentó que es importante tomar en cuenta el tema preventivo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta las diferencias de castigo, disciplina y lo que es la corrección. Miren, si yo como hombre adulto, agarro a mi hijo de 7 años que me ha desobedecido y estoy enojado y ahora te voy a castigar, vas a ver. Imaginen el escenario de un hombre adulto con un niño de 7 años tratando de pegarle o corregirlo enojado. Eso es violencia. Eso es ejercer violencia contra un niño indefenso. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Dios es amor, pero también es justicia. Entonces, así como Adán y Eva, ¿no? Dios le dijo, ok, está bien. Miren, ustedes hicieron esto, yo les dije que iba a pasar esto, ahora no puedo hacer nada contra eso. En estos momentos tienen una consecuencia de retirarse del Edén. No porque sea un castigo, sino que es una consecuencia que muestra el inicio de la colonización del ser humano en la Tierra. Bueno, ese ya es otro tema, pero bueno, quiero avanzar, ¿correcto? Estamos muy bien con el tiempo, ¿ya? Miren, ahora vamos a entrar a lo que es la infancia y el estado niño del yo. Y justamente lo que estamos hablando tiene que ver con esto, la infancia. Por un lado está la infancia, ¿correcto? Por un lado está la infancia. ¿Cómo has vivido tu infancia? Gracias, Normita. ¿Cómo has vivido tu infancia? ¿Cómo he vivido mi infancia? ¿Cuál es tu historia familiar? Yo te pregunto, vamos a hacer un paréntesis, ¿cuál es tu historia familiar? ¿Cuál es tu familia de origen? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Dónde fuiste criado? ¿Tuviste papá, mamá? Por ejemplo, yo vengo de un hogar disfuncional, donde mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años de edad. Un día, mi papá perdió el control emocional, se enojó tanto que impulsivamente agarró lo que encontró ahí en la cocina y ¡fum!, se lo lanzó directo al cuerpo de mi mamá, pero felizmente que ese cuchillo quedó en la puerta de madera de la cocina, no le cayó a mi mamá. Yo vengo de ese espacio. ¿Ves? Gracias, Greta, te criaron tus abuelos. Entonces, cada uno tiene una historia familiar.
de 0 a 9 años, de 0 a 9 años, ¿cómo fue tu historia familiar? Me dejo entender, yo vengo de una cuna cristiana, ¿correcto? Desde el vientre de mi mamá profetizaron quién iba a ser, pero no era necesario que profetizaran, porque definitivamente ya hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él tiene plan de bien y no plan de mal para nosotros. Todo es bueno de parte de Dios para nuestras vidas. A Él le duele el corazón cuando sufrimos, pero es responsabilidad de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestra historia familiar, ¿no? Nuestra historia familiar, cuán importante es tomar en cuenta nuestra historia familiar, porque es ahí donde nuestra historia familiar va a mostrarnos qué y cómo esas grabaciones que están en nuestro subconsciente me están empujando muchas veces a repetir lo mismo que mis padres hicieron, ¿no? Entonces, gracias, Normita, un hogar cristiano, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Hay muchos, tengo varios, es cierto, de todo corazón les digo lo siguiente, yo he tenido la posibilidad por misericordia de Dios de atender casos en cantidad, ¿no? Atender a familias pastorales de diferentes denominaciones, y he tenido el privilegio de hacer una investigación a raíz de toda la casuística. Nosotros no dejamos de ser seres humanos. Podemos decir, yo soy el ungido de Dios y esto y lo otro, y puedo estar descuidándome de mi esposa o de mis hijos. ¿Me dejo entender? Peor que un incrédulo es aquel que no lleva pan para su casa. Me dejo entender, puedo ser un hombre ungido, pero si no llevo pan para mi casa, ¿dónde queda el ser ungido? Yo prefiero mil veces llevar pan para mi casa a ser una persona ungida. Es que alguien dijo por ahí, ¿cómo lograr alcanzar el equilibrio? Para lograr alcanzar el equilibrio, antes del equilibrio es integrar, hay que integrarnos. Tenemos que integrarnos porque estamos en pedazos. ¿No? Estamos en pedazos. Y cuando digo que estamos en pedazos, porque es como esa historia que les comenté del aguilucho que estaba en el camino, en el campo, el aguilucho que estaba en el camino de un campesino, de un agricultor, y el agricultor lo ve y se mueve algo en el matorral y ve que es un aguilucho pero que está cojeando y está malherido, lo agarra suavemente y se lo lleva a su casa de campo, en el campo, y lo cura las heridas, ¿no? Todo ok. Entonces, sí es cierto, muchos de nosotros hemos sido maltratados de pequeños, por eso así como el aguilucho, ¿no? Y entonces lo cura, lo venda, pasan los días y de pronto se pregunta el agricultor, ahora, ¿dónde lo pongo el aguilucho? Y de pronto dice, no tiene otro remedio que ponerle en su corral, con las gallinas, ¿no? Con los pollos. Y pasa el tiempo para que se reponga el aguilucho y el aguilucho aprende a caminar de la misma manera en que caminan las gallinas. Aprende a comer la misma comida que comen las gallinas. Aprende inclusive a caminar, a hacer todo lo que hace, pero lo hace como de la manera en que hacen las gallinas, los pollos, siendo un aguilucho. Muchas veces nos sucede eso a nosotros, que cuando en la infancia, de 0 a 9 años, hemos sido dañados, no con mala intención, porque nadie nos enseñó a ser padres. Estoy hablando de esas circunstancias que se produjeron lastimosamente y que dañaron y nos dañaron a nosotros. Cuando éramos pequeños, de 0 a 9 años, nadie nos enseñó a ser padres. Recuerden bien que hay bastantes recuerdos bonitos de nuestros padres, es cierto, de bendición, pero también hay situaciones, no estoy hablando mal de los padres, estoy mencionando que muchas veces
hay circunstancias que nos dañaron, así como el aguilucho. Y muchas veces, cuando no tenemos la palabra de Dios, hay gente con buena intención en el camino, pero nos enseñan mal. Y aprendemos mal y empezamos a tener conductas no erradas frente a la vida. Sí, nos encontramos con gente buena, pero que no tiene temor de Dios, y aprendimos a tomar alcohol, a tomar esto, no sé, ¿no? Cerveza, como ellos tomaban, porque ven la vida de una manera diferente. No es malo en sí tomar cerveza. O sea, ojo, no estoy diciendo lo contrario, ¿eh? Por favor. O sea, el tema de fondo es que yo me convierta en un alcohólico y denigre mi vida. Me dejo entender. Pero hay gente que aprendió a tomar el alcohol, a emborracharse, porque conoció amistades que los aceptaron como tal y aprendieron esa conducta, que no es la más correcta, me dejo entender, no es una conducta correcta, pero una conducta correcta definitivamente es no tomar, ¿correcto? Entonces, el aguilucho, cuando es puesto en el corral, aprende comportamientos que no le pertenecen a él. Las malas amistades, ¿cierto? No, pero para uno viene a hacer buenas amistades cuando está con ese dolor, porque uno no lo toma en cuenta. Ahora, inclusive siendo cristianos, asistiendo a la iglesia, tenemos comportamientos que nos empujan a hacerle daño a nuestros hijos, sin darnos cuenta, por las grabaciones que hemos tenido de nuestros padres, o, ¿no? O porque definitivamente no hemos aprendido a manejar nuestras emociones de la manera correcta. Y entonces, cuando hablamos de la infancia y el estado niño del yo, hablamos de esa infancia, ¿no? De nuestra historia de 0 a 9 años, cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos remediarlo? ¿Cómo podemos curarnos? Sí, si bien es cierto, Salmos nos dice, examíname, oh Dios, y ve si hay daño en mí, y condúceme hacia el camino de la madurez. Examíname. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, ¿no? En nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, Espíritu Santo, yo no recuerdo quizás algunas anclas, algunos bloqueos que ha habido en mi mente, en mi vida. Bloqueo significa que de 0 a 9 años he tenido experiencias tan duras, tan dolorosas, que he querido lo he enterrado ese recuerdo para que ya más no me duela. Y eso se llama bloqueo. Pero que está ahí enterrado, pero desde ahí está haciendo que yo tome actitudes incorrectas. ¿Correcto? Bien. Ahora, decirle al Espíritu Santo, ayúdame, ¿no? Examíname y ayúdame a recordar situaciones dolorosas en mi infancia. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. A solas, ahí donde tú estás, tu música de ministración, ¿no? Agarra tu papel, tu hoja y empieza a escribir ahí las imágenes, los recuerdos, las palabras de papá o de mamá o de aquella persona que se hizo cargo de ti, abuelo, abuela, o primo, prima, o qué sé yo. ¿Me dejo entender? Y escríbelo ahí. Aquellas cuestiones dolorosas que te hayan pasado de 0 a 9 años, que recuerdes. Y entonces uno tiene que agarrar esa hoja y leerlo nuevamente. Y entonces ahí tienes el nombre de las personas, ¿no? Tienes el nombre de la persona que te hizo daño. Y aquí hay un principio, un axioma que les voy a dar, porque el perdón es una herramienta para el proceso terapéutico. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, el perdón viene de la palabra per y don. Per es algo que te cubre, que te protege, y don es una habilidad, una capacidad. Cuando juntamos los dos términos, perdón viene a ser la capacidad y la habilidad que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado, para poder, ¿qué cosa? Para poder protegernos.
¿Qué protegemos? Nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decidir. ¿Y de qué tenemos que protegernos? Del resentimiento, que es la raíz de la amargura. ¿Y qué cosa es el resentimiento? El resentimiento es un sentimiento dañado que se repite constantemente y da vueltas por mi mente y se traslada por milésimo de segundos por mi sistema nervioso, por todo mi cuerpo, y donde se queda, produce células cancerígenas o daña. No será mañana o de aquí a un año, pero va a tener que pasar quizás 18 años, 15 años, 10 años, 20 años, 30 años, y se produce el daño. Por eso es importante perdonar a las personas. Y el axioma es, yo no necesito sentir perdonar para perdonar. Recuerden bien, yo no necesito sentir perdonar para perdonar. Repitan conmigo ahí donde se encuentren, por favor. Yo no necesito sentir perdonar para perdonar. Solo necesito darme cuenta que si yo no perdono, yo mismo destruyo mi propia vida, nadie más. No, es que fulano de tal fue injusto conmigo, me dañó, me hizo daño, está bien, pero soy yo el que decide quedarse con el dolor, con el daño. Sí, el perdón es una decisión. Por eso, hay muchas personas que dicen, ¿no? Y tienen serios problemas. Yo también era uno de ellos, porque yo creía, como la gran mayoría, que pensaba y decía, bueno, si yo no siento perdonar, ¿por qué voy a perdonar? Tengo que esperar sentir perdonar, porque si no siento perdonar y perdono, voy a ser un hipócrita. Así es que voy a esperar sentir perdonar para perdonar. Pero eso es una mentira. Eso no es cierto. Uno no necesita sentir perdonar para perdonar. Uno necesita solamente darse cuenta que si uno no perdona, uno mismo lleva a la destrucción de su propia vida. ¿Correcto? Ahora, si tú piensas que es difícil perdonar, va a ser difícil perdonar. Pero si tú tomas la decisión y dices, no, un momentito, perdonar no es difícil. ¿Me dejo entender? Perdonar, si tú crees de que perdonar es difícil, entonces te va a ser difícil. El perdonar es cuestión de decisión, como lo han dicho. Es práctico, o lo haces ahora o no lo haces. Es en el aquí y en el ahora, no es mañana ni pasado, es ahora. ¿Correcto? Es ahora, el tiempo es ahora. Yo no necesito sentir perdonar para perdonar, solamente necesito darme cuenta que si no perdono, yo mismo destruyo mi propia vida. Por más de que la gente haya sido injusta conmigo, yo soy el que abre la puerta para que el resentimiento entre en mí. Y soy el que decide cerrarla para que no entre. ¿Correcto? No, pero esos han sido injustos, ahora pues yo les voy a hacer pagar lo que me han hecho. ¿Qué dicen las escrituras? Dice, cuidado, tengan cuidado. No vaya a ser que la raíz de la amargura brote en ustedes y por causa de ello contaminen a otros. La raíz de la amargura es el resentimiento. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la raíz? La raíz, hay que ir por la raíz. La raíz es aceptar la realidad de que yo no necesito sentir perdonar para perdonar, pero sí necesito darme cuenta que si no perdono yo mismo llevo mi propia vida a la destrucción. Así como el hijo pródigo. En la Biblia dice, y volviendo en sí. Esa palabrita, volviendo en sí, significa dándose cuenta. ¿Ah? Cambiando de manera de ver las cosas, dijo. Y ahí está el proceso terapéutico. Uno de los grandes procesos terapéuticos en la Biblia. ¿Cuál es? Dijo, me levantaré, iré a mi padre y pediré perdón. Aquí están los 3 principios terapéuticos más grandes de la historia. Sanar con el padre, sanar con la madre. Y eso lo vamos a trabajar en la vida práctica, lo vamos a hacer. Terminamos los 36 módulos, vamos a tener nuestros 2 días de supervisión terapéutica con todas las técnicas. ¿Correcto? Vamos a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo les digo algo,
La psicología ayuda a un 72, 78%, pero al 100% se completa con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder de la palabra, porque la palabra es como espada de dos filos que penetra y hace añico lo más profundo del alma y del espíritu humano para poder arrancar aquello que está generando daño en nuestras vidas. Es la palabra de vida. Y nuestro gran ayudador, el Espíritu Santo. No hay más. Entonces, quiero enfatizar que es importante. Claro, hay casos que se necesita el acompañamiento, perdón, terapéutico de una tercera persona especializada en el tema, porque hay técnicas, son técnicas que ayudan a producir, ¿no? El abrir esa compuerta que está ahí atorado y que no se puede abrir. Es como que si estuviera cerrado la chapa y no puedes abrir, ni siquiera con la llave original puedes abrirlo porque está entrampada. Y entonces solamente el especialista puede entrar ahí, ayudando a que la persona pueda salir de ello. ¿Correcto? Entonces, nuestra infancia, verifica la historia de tu vida, ¿no? Con tu familia de origen, con tus padres. De 0 a 9 años, ¿cuáles fueron las figuras de autoridad que influenciaron en tu vida? ¿Y qué cosa fue lo que pasaste? Si usted desea, correcto, si usted desea, envíeme esa historia. Recuerden bien que todas las historias yo las conservo de manera confidencial, estrictamente confidencial, ¿no? Mi esposa es profesional, es comunicadora social y a la vez también es psicóloga, ¿no? Igual, trabajamos juntos en el tema del ministerio de este programa, ¿no? Y juntos hablamos el mismo lenguaje. Y entonces, por eso es importante tomar en cuenta. Estamos aquí para apoyar, estamos aquí para poder bendecir. Uno solo no puede cambiar el mundo, no puede. Es importante que haya mucho más gente que pueda tener las herramientas y pueda avanzar con todo esto para poder ayudar a otras miles de personas a mejorar en su relación y en su matrimonio. Eso es contundente. Bien. Vamos a pasar ahora, ¿no?, a lo que es identidad personal, ¿ya? Identidad personal y sexual. Así, a grosso modo, es importante entender de que cuando hablamos de la identidad personal y sexual, estamos hablando del nombre. Tu nombre es tu identidad. ¿Qué significa tu nombre? El mío significa sembrador, agricultor, preparador de tierra. Ese es mi nombre es Jorge. Tengo dos nombres. Jorge significa el sembrador, aquel que prepara la tierra. Y eso es lo que yo hago, en la vida real hago eso. Como psicólogo, como pastor, preparo la tierra, siembro esa palabra de vida, limpio las hierbas malas. Mi segundo nombre es Bernardo. Bernardo significa oso temerario. Y entonces yo junto muchas veces los dos nombres y utilizo muchas veces el nombre de Job, ¿no? J-O de Jorge y la B larga de Bernardo, Job. Y muchas veces trabajo con ese disminutivo de Job, ¿no? Para que ustedes se enteren, ¿no? Entonces, mi nombre Jorge es preparador de tierra, agricultor, sembrador. En la vida práctica soy el que trabaja con la tierra de la mente de las personas, ¿no? Y Bernardo es oso temerario. Siempre he sido una persona temeraria. De pequeño siempre me subía, vivíamos en una casa de varios pisos arriba, y yo me subía del primer piso hacia el quinto piso por las ventanas. Y ya se imaginan ustedes a mi mamá asustada, ¿no? Diciéndome que tenga cuidado y que no lo vuelva a hacer, ¿no? Porque es peligroso, definitivamente.
cuando iba a hacer las prácticas ministeriales allá en la selva norte, ¿no? Amazonas, Chachapoyas, todos esos lugares al fondo, yo en aquellos tiempos, ¿no? Con el Seminario Bíblico Andino, cuando estudiaba y era interno, estaba internado, perdón, y hacíamos las prácticas, en ese tiempo no había movilidad, pues solamente eran camiones, ¿no? Camiones cisternas, o esos camiones donde llevaban madera, ¿no? Y entonces pasábamos por ese lugar del cuello, ¿no? De la montaña, el cuello, donde solamente era espacio para un solo vehículo. Y se iba a voltear ahí al precipicio, yo gritando, alegrándome, ¿no? Haciendo hurras por todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces me divertía con todo ello, ¿no? Temerario. Pero bueno, yo les dejo un trabajo, ¿no? Busquen en Google, ¿no? En Internet busquen el significado. Sí, sí, cierto. Entonces, pero de todas ellas Dios me cuidó, Dios me protegió. Gracias a Dios. Lobo consejero, consejero valiente, Raúl. Qué bueno, qué bueno. Escríbanlo ahí y direcciónenlo, correcto, en base a, sí, en base al significado y verifiquen lo que ahora está haciendo usted y se tiene relación con lo que está haciendo o no, ¿correcto? Busquen en Google el significado de sus nombres, ¿ya? Y cualquier detalle o pregunta o duda que tengan, envíen. Así rápidamente vamos a pasar, quiero detallar en lo siguiente. Vamos a ver sobre el tema de los sobrenombres, que es, uno tiene que tener mucho cuidado, los sobrenombres. ¿Cómo nos llamaron a nosotros cuando teníamos de 0 a 9 años? ¿Qué cosa fue lo que no nos gustó? ¿Qué nos afectó? Muchas veces nos hacen bromas y podemos reírnos, ¿no? Y bueno, pues para poder ser aceptado en el momento, pero nos molesta y nunca lo decimos. Eso marca también. Por ejemplo, un caso ilustrativo. Pateador era el apodo de un niño de 4 años de edad. Su padre se lo había puesto porque cuando el papá perteneció al equipo de natación de la universidad, el papá tenía un fuerte pateo como de rana. Además, el padre estaba orgulloso de la fortaleza de las piernas de su hijo. Él repetía continuamente en la piscina, ¿no? Es un verdadero pateador. En el jardín infantil, el niño pateaba con frecuencia a otros niños para conseguir lo que deseaba e incluso atacó a su maestra. Cuando ésta trató de corregirle, el niño se jactó, orgulloso, decía, pero si yo soy un buen pateador, soy un pateador de verdad. Solo tiene que preguntarle a mi papá y él le dirá que soy un gran pateador. Miren cómo se ha interpretado mal el mensaje que papá le dio al hijo, ¿no? Cuando lo hizo con buena intención, pero fue mal entendido. Bueno, podemos hablar de varias cosas, pero yo quiero detenerme ahora en cuanto a lo que es el tema de la identidad sexual, ¿ya? Y ustedes tienen ahí, por ejemplo, en la página, a ver, en la página, ¿qué página? Bueno, está la historia de Merle Miller, no sé si lo han investigado, Merle Miller, ¿no? Dice, aunque la masculinidad y la feminidad son hechos biológicos, eso es definitivo, ¿eh? La masculinidad y la feminidad es, ¿qué cosa? Es un hecho biológico incambiable, nadie lo puede cambiar, ¿correcto? La aceptación o el rechazo uno mismo como masculino o femenino es determinado psicológicamente por lo que el niño aprende a sentir sobre sí mismo como persona sexual. Desde el momento de su nacimiento, el niño puede empezar mal con sus padres porque, en la opinión de estos, los padres, él llegó como una criatura del sexo equivocado. Estar mal como hombre o estar mal como mujer. Aunque los padres aprenden a querer al que les llega. Algunos nunca olvidan su desilusión y el niño recibe el mensaje, un descuento supremo de lo que él nació para ser. Ay, un niño por ahí escuchó la conversación de papá y mamá, cuando papá dijo intensamente,
¿Cuánto me hubiera gustado que mi hijo hubiera sido una mujercita? Y miren cuánto daño puede hacer esa expresión. Pueden ustedes encontrar en Google, ¿ya? La historia, ustedes pueden encontrar en Google la historia de Merle Miller, ¿ya? Merle Miller. ¿Quién fue Merle Miller? Él fue un escritor, novelista y autor estadounidense que quizás es mejor recordado por su biografía más vendida de Harry S. Truman y como pionero en el mundo gay, ¿no? Movimiento de derechos. Miller salió del armario en un artículo en la revista New York Times el 17 de enero de 1971, lo que significa ser homosexual. Fue el primero y era un tipo muy reconocido como escritor. Y ahora vamos a ver, vamos a leer aquí en su mismo módulo está lo que él, cuando le entrevistaron, ¿qué fue lo que dijo? Dice, casi las primeras palabras que recuerdo, dice Miller, tal vez las primeras que escojo recordar oír son las de mi mamá. Ella me decía, nosotros pedimos una niña y cuando tú llegaste nos sentimos algo desilusionados. Ella siempre afirmó que yo procedía de los almacenes Montgomery Ward y cuando yo le decía que no había departamento de bebés en el catálogo de esos almacenes, me respondía esto. Fue un regalo especial, un pedido especial. Recuerden que en aquellos viejos tiempos, en aquellos años, siempre se enseñaba a los niños que ellos venían traídos por un avestruz, ¿se acuerdan, verdad? ¿No? Por un ave, ¿no? Y esa era la idea que vendían, ¿no? O también decían porque, bueno, nosotros pedimos a una tienda grande que nos trajeran y nos trajeron y nos trajo pues la cigueña, ¿no? Y tú estás acá por la cigueña. Bueno, algo así era en esa época. Dice, nunca supe lo que ella quería decir, pero jamás pregunté. Yo sabía lo suficientemente que yo fui una desilusión. Pero nosotros te queremos lo mismo, decía la mamá, ¿no? Y tendremos que acostumbrarnos a la idea. Mis mantitas de bebé eran todas de color de rosa y habían sido adquiridas antes del desastre, el desastre de mi nacimiento. El encaje de mi vestidito era de color de rosa. Mi sombrerito estaba orlado de rosa. Y las viejitas siempre que me miraban dentro de mi cochecito o de mi cuna decían, ¡oh, qué niñita más adorable! Los niños cuyo sexo son rechazados por los padres probablemente rechacen su propio sexo. Pueden intentar vivir de acuerdo con las expectativas de sus padres, a menudo a costa de su propia identificación sexual. Miren, cuán interesante es este tema. Al margen de todo ello, es importante tomar en cuenta que cuán importantes son los padres para los hijos. Los padres para los hijos de 0 a 9 años en esa etapa son sus superhéroes. Pero basta una sola vez en que papá o mamá corrijan con enojo, dañan su corazón. Y la imagen que tienen ellos de papá y mamá se van deteriorando. Es importante que pueda tomar en cuenta lo siguiente. Recuerden la teoría del complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es con el niño, ¿no? El niño explica la teoría que el hijo, hombre, es el eterno enamorado de mamá. Y la hija es la eterna enamorada de papá. Dentro de lo que es el complejo de Electra. Recuerdan, ¿no? Complejo de Edipo y complejo de Electra. El hijo, el eterno enamorado de mamá, y la hija, la eterna enamorada de papá. ¿Correcto? Entonces, cuán importante es tomar en cuenta de que si papá o mamá dice algo, y lo dicen con intensidad, perdón, va a dañar, va a ser para daño, para mal, o va a ser para bien. Recuerden que la Biblia dice
que en el poder de la lengua se encuentra, ¿no? En la lengua está el poder del mal y del bien. Con las palabras destruyes y con las palabras destruyes. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿No? Tenemos niños en su gran mayoría que fueron negados y rechazados porque esperaban, así como Merle Miller, declarado homosexual en aquellos viejos tiempos, ¿no? Y que le costó salir del armario, como dicen, ¿no? Del closet, pero fue aceptado porque era un tipo que tenía influencia y era conocido y lo aceptaron. ¿Por qué? Ahí tenemos su propia historia familiar. A él lo vestían como una mujercita y de hecho la consecuencia iba a ser que se iba a convertir en un homosexual. Igual sucede con las lesbianas. Ellos sufren, sienten mucho dolor porque no son aceptados, son discriminados. Ellos mismos sienten culpa porque no saben cómo resolver su situación interior. Uno puede decir, Cristo te va a sanar, Cristo te va a salvar, pero en la realidad, sí, Cristo salva, sana, pero tenemos que ir más allá, tenemos que especializarnos, tenemos que conocer cuestiones técnicas, tenemos que aprender el cómo, aprender a manejar todo ello. Dios es todopoderoso, pero vemos en la realidad, ¿no? Vemos en la realidad que no todos se sanan. Vemos en la realidad que toda la gente que tiene enfermedades una reunión de sanidad y de milagro, no todos se sanan. No todos. Uno puede echar la culpa y decir, no, es que tiene poca fe. No, hay varios factores que intervienen ahí. Y entonces no tenemos que ser demasiado ligeros de poder dar una explicación o una argumentación. Eso es definitivo. Bien, cuán importante es entender de que cuando hablamos de identidad personal y sexual, es importante valorar la individualidad de cada uno y poder estar presente para cada uno de ellos, de nuestros hijos. Darles de nosotros, ¿no? Darles de nosotros para que puedan crecer y crecer de verdad. También podemos hablar, ¿no? También podemos nosotros hablar de los cupones y los juegos psicológicos. Cuando hablamos de los cupones y juegos psicológicos, cuando decimos cupones estamos hablando de esos bloqueos, estamos hablando de ese daño emocional que uno ha recibido de 0 a 9 años. ¿Correcto? Cuando hablamos de cupones estamos hablando de esos patrones que han definido nuestra respuesta en la actualidad como adultos, cuando éramos de 0 a 9 años, cuando éramos pequeños. Entonces, cuando hablamos de guiones, estamos hablando de ese argumento de vida que lo adquirimos y lo definimos cuando éramos de 0 a 9 años a través de circunstancias intensas y negativas y dolorosas. Eso generalmente hace daño. Como Merle Miller, ¿no? De pequeño, se sintió rechazado, se sintió en un gran dilema porque los padres estaban esperando una niña y nació él y el mensaje ulterior y oculto que le enviaron a él fue, ¿sabes? No te queremos a ti como hombre, te queremos como mujer. Y empezó a desarrollar su vida como una mujer para ser aceptado, no como mujer, para ser aceptado en la familia, por el cariño de papá y de mamá. Y entonces, cuán importante es entender que esos guiones están ya marcados ahora cuando somos adultos y muchas veces influencian en nuestras vidas, en las reacciones o en las decisiones actuales como adultos. Y muchas veces nos ponemos a pensar y decir qué fue lo que nos empuja a nosotros a poder reaccionar de esta manera con mis hijos o con las personas, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablamos de juegos psicológicos estamos hablando de esa triada, ¿no? Esa triada conocida, donde en la triada está un perseguidor,
hay un salvador y hay una víctima. Uno de esos juegos practicados, ¿no?, para coleccionar sentimientos de inadecuación es el juego de ser estúpido, ¿ya? El juego de ser estúpido se da siempre en algunas conversaciones. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La siguiente conversación, recontada por Ginot, ilustra el profundo empeño por parte de un hijo en coleccionar un cupón de inadecuación de su padre y la complacencia de éste en dárselo. Entonces uno juega el juego del estúpido. Y aquí está el diálogo, ¿no? El hijo dice, ¡ay! ¡Qué estúpido que soy! Y el papá que está al costado le dice, tú no eres estúpido, hijo. Y el hijo dice, sí lo soy. El padre, claro que no. ¿No te acuerdas de que en el campamento te mostraste tan inteligente que el director le parecías de los más listos? Y el hijo le responde, pero papá, ¿cómo lo sabes tú? Y el padre le dice, es que el director habló conmigo y me lo dijo. Y el hijo le dice, entonces, ¿por qué me llamaba el director? Siempre me decía estúpido. El padre, te estaba tomando el pelo, te estaba bromeando, pues. El hijo, que soy estúpido, yo lo sé. Tú ten en cuenta mis notas, por ejemplo, papá. Y el papá le dice, simplemente tienes que esforzarte más, hijo. Y el hijo le responde, cada día me esfuerzo mucho más y no me sirve de nada. No soy inteligente. El padre le dice, yo sé que tú eres listo, hijo. Y el hijo le dice, yo sé que soy estúpido. El padre le responde, ¡tú no eres estúpido! Gritando, ¿no? Y el hijo también gritando, levantando la voz, dice, ¡sí lo soy! Y el padre enojado le dice, ¡tú no eres estúpido! ¡Estúpido! No sé si me dejo entender, ¿no? Ese es el juego psicológico de jugar el juego del estúpido. Hay otros tipos de juegos, ¿no? Que eso ya más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no? Ustedes lo tienen en el módulo, lo pueden leer, lo tienen, léanlo, ¿ya? Esto es únicamente para poder aclarar algunos detalles. Tenemos un caso ilustrativo, por ejemplo, ¿no? Juana permitió durante el día a su hijo pequeño que entrase en la casa con los pies sucios de barro. Pacientemente, ella limpiaba el barro y volvía a mandar afuera a su hijo. Más tarde, el niño coloreó sobre su silla nueva con un creyón. Sin mostrar todavía desaprobación, Juana puso al niño en otra habitación y limpió la silla. El niño continuó con sus transgresiones y ella continuó aceptándolas. Estaba guardando cupones, estaba guardando el enojo, la molestia, ¿no? Finalmente, ya avanzado el día, Juanita, la mamá, había aguantado lo suficiente. La página estaba completa y era hora de canjear la colección. O sea, el vaso se llenó del todo y se rebalsó. Cuando su hijo entró para cenar de nuevo con los pies embarrados, ella le abofeteó enfadada. ¡Pum, niño malcriado! ¿Cómo es posible que me estés ensuciando? ¿No tienes consideraciones de mí? Yo hago todo el esfuerzo, el sacrificio para dejar limpio la casa. Y lo encerró en su cuarto. Miren qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le dio ahí al niño? Muchas veces siempre me han preguntado, ¿por qué tengo a mi hijo, ¿no? Mi hijo de 7, 8, 9 años, que es bien quieto, bien respondón, ¿no? Y no me hace caso. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque muchas veces hubo una primera vez que se lo corrigió con enojo, con ira. Y entonces hoy en día tienen actitudes, ¿no? Tienen actitudes de rechazo al papá o a la mamá. Entonces, corregir a los hijos con enojo, con ira, no es saludable, le generas daño. Se le genera daño. Entonces, como yo le decía, y termino esta parte, ¿no? Como yo decía, ¿no? Ok, ¿cuál es la solución ahorita, la primera solución de cajón? Antes de que vuelva a desobedecerte tu hijo, tu hija, ve y consíguete una correa de cuero, gruesita, o de repente las 3 puntas, ponle 2 puntas más para que sean 5 puntas, sin que se entere tus hijos.
O ya pues no quieres gastar mucho, busca en un rosal una ramita del rosal con espinas delgaditas y chiquitas. O de repente pues esa planta que tiene espinitas, la ortiga. Y entonces guárdalo en tu cuarto, que nadie se entere, y la próxima vez que tus hijos o tu hijo o tu hija te haga enojar, se porte mal, sea desobediente y estés enojada o enojado, inmediatamente ve al cuarto para que tomes esa correa, cierres detrás de ti la puerta, te bajes el pantalón y ahí date con la correa en tus nalgas, ahí, hasta que se te vaya el enojo y la ira. Una vez que se te vaya el enojo y la ira, recién respira profundamente. Cuando se te haya pasado todo, corrige a tu hijo con tranquilidad. Me dejo entender, si es que hay que utilizar esa herramienta, hay que utilizarlo para nosotros cuando estamos enojados, no para el hijo o la hija. Ellos están en un proceso, nosotros somos entrenadores, les entrenamos para que ellos practiquen las actitudes correctas. Entonces, obediencia significa entrenamiento en las actitudes correctas. Somos entrenadores para que ellos aprendan las actitudes correctas y aprendan a vivir correctamente. No desde el miedo, no para que aprendan desde el miedo, sino aprendan desde el razonamiento, desde la lógica, porque es fundamental eso. Entonces, corregir a los hijos con enojo trae mucho daño. Bien, nos quedan 9 minutos exactamente, tenemos 5 minutos para preguntas, ¿correcto? 5 minutos para preguntas. ¿Alguien que quisiera hacer una pregunta, por favor? Sí, pueden prender su audio para poder hacer una pregunta. O si no, escríbanme. Ya, no hay preguntas. Pastor, Sí, quizás ayúdeme. Para contar también. Compartir y a la vez, ¿qué podríamos hacer? El caso de una adolescente que, bueno, creo que por captar o llamar la atención de los padres, comenzó a cambiar de identidad, ¿sí? Comenzó a andar con una amiga que era lesbiana y ella comenzó a tomar sus actitudes, empezó a cambiar su forma de vestir. Y bueno, el problema de los padres o la distancia de ellos comenzó a causar también un posible divorcio, ¿no? En los padres. Entonces la hija, que es la intermedia del hogar, empezó a seguir haciendo lo mismo. Comenzó ya a cortarse el cabello y bueno, ya teniendo 25 años más o menos, decide operarse los pechos, ¿no? Y bueno, ahí es cuando los padres recién toman en serio las cosas de Dios, porque tampoco no eran solamente simpatizantes, ¿no? Claro. Y bueno, siempre no le daban el tiempo para buscar a Dios. Entonces, ahí cuando ya la hija toma la decisión de operarse y hace ya la transformación, los papás recién comienzan a tomar en serio, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer, no? Hay rechazo de parte de la hija cada vez que se quiere hablar, ¿no? Y bueno, los padres ahorita están sufriendo, ¿no? ¿Cómo podríamos quizás nosotros tratar, ¿no? El caso de ella. Bien, gracias por ese aporte. Lo que se muestra ahora es una consecuencia, ¿no? de una causa. Entonces la causa está de 0 a 9 años. La familia en sí, la familia es un sistema. Me gustaría saber, por ejemplo, cuántos hermanos son, cuántos hijos son en esta familia, ¿no? Entonces, en esta familia del cual usted me está hablando, entonces quizás ella es la del medio, ¿no? No sé si estoy equivocado, ¿no? Entonces, ella es el síntoma. Sí, pastor, es de la segunda. Ya. Es la segunda, ¿no? Y tiene un hermano pequeño menor ahora, ¿no? De 10 años.
Ya, son dos hermanos, entonces son. Son tres. Ah, El ya. primero Ya, mayor. ok. Ya, ella es la que está en el medio, ¿verdad? La que está en el medio. Ya. Ok, miren, una familia, en este caso papá y mamá, y los tres hijos, muestran que son un sistema. Ahora, si esta hija, correcto, esta hija se conduce de esa manera es porque ella en sí es el síntoma de un problema en el sistema familiar que no ha sido resuelto en el momento adecuado. Nosotros le llamamos el chivo expiatorio, ¿correcto? El chivo expiatorio está como un sándwich. Siempre en un grupo, en un sistema, uno es el que, un hijo o una hija es la que va a reflejar el síntoma de la enfermedad del sistema de la familia, porque no ha sido resuelta en su momento. Ahorita ya está cancerígeno. ¿Me dejo entender? Ahorita está cancerígeno. Entonces, ¿qué hacer con una situación cancerígena? Hay que entender primero sobre el sistema, ¿ya? El sistema familiar. Vuelvo a repetir, lo que le está pasando a la hija es el síntoma de una enfermedad, el síntoma de un problema crítico que nunca fue resuelto y que está saliendo a flote y que ahora ella es la que está asumiendo el rol de chivo expiatorio. ¿Correcto? Ella es la negación. Habría que preguntar, punto número 1, lo que yo les recomiendo es lo siguiente, que busquen la historia familiar, llame al papá, a la mamá sobre todo es la que tiene mayor información, pero igual por si acaso al papá, ¿correcto? ¿Ya? No es que recién de adolescente se encontró con una amiga lesbiana y ella se ha convertido en una lesbiana, no, algo tuvo que haber pasado antes. Me dejo entender, porque es bien complicado, bien difícil que así de porque sí, de la noche a la mañana, se presente esta situación. Está tratando de llamar la atención la hija, es cierto. ¿Correcto? Eso es una realidad. Y entonces lo primero que yo recomiendo es que mande llamar a la mamá, busque la historia de vida de 0 a 9 años de la adolescente. Urgente. ¿Correcto? A solas. Primero a solas. ¿No? Segundo, a solas al papá. Y escriba la historia de 0 a 9 años. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es de suma y vital importancia. Datos. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, una vez que ya tienes la información de los dos, léelo. Y vas a encontrar ahí información vital. ¿Correcto? Si la hija no quiere participar, no hay problema. Nosotros trabajamos lo que es la terapia sistémica. ¿Correcto? Nosotros, en vez, bueno, voy a la próxima clase, o en todo caso, si me permite, en otro momento, podríamos dar el procedimiento de todo ello, ¿no? Porque toma tiempo el procedimiento para lo que es, para poder hacer una constelación familiar, ¿ya? Pero el primer paso es tener la información de los dos. Una vez que tengas la información de los dos, vas a encontrar información vital. Una vez que tienes información vital, es importante, por ejemplo, que sea el que haya causado el daño a la hija o sea la mamá o el papá, ellos puedan ahí, a solas, ¿no? Uno a uno, poder tener el proceso de acompañamiento terapéutico, ¿correcto? Pero lo primero es eso. Entonces, aquella persona que tuviera este caso,
¿correcto? Puede enviarme la información a mi WhatsApp y yo puedo hacerle el acompañamiento terapéutico y usted sería pues la coterapeuta, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo le voy a decir paso a paso y en otro momento, cuando ya tengamos la supervisión terapéutica en presencial, vamos a trabajar ese caso ya como un modelo ya resuelto, ¿correcto? Entonces, yo les digo algo, es un tema complicado por el mismo mecanismo complejo del sistema. Lo que años atrás no se resolvió y se produjo pus, y se puso herida, y pus y herida, y sale la gangrena, entonces muchas veces hay que hacer todo un trabajo ahí que toma tiempo. Entonces, yo no les puedo decir ahora, en estos momentos, mira, ¿sabes? Esta es la receta. Pero gracias por ese ejemplo que me ponen, yo le pediría a quien me dio el caso, podemos trabajar juntos por WhatsApp internamente y le voy a decir paso a paso y ya en su momento, cuando llegue el momento, podemos compartir con todos, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿no? La casuística a través de las técnicas para atender este tipo de casos también, ¿ya? Bien, muchas gracias por ese aporte de cada uno de ustedes. Y bueno, no se olviden de escribir sus preguntas a mi WhatsApp. Alguien me pregunta, Mercedes, gracias, si este caso que han puesto va con el tema. Por supuesto que va con el tema. Por supuesto que va con el tema. Guiones y juegos psicológicos, ¿ya? También tiene que ver con el tema del estado padre del yo y el ser padre, ¿no? También va con el tema, va con los 4 temas, ¿no? Va con los 4 temas. Identidad personal, identidad sexual. Miren, cuán importante. Es decir, miren, todos los temas que nosotros estamos trabajando van a redundar a todas las problemáticas de la vida que se presentan. Todo es casuístico. Y gracias por la pregunta, Mercedes. Muchísimas gracias. La próxima clase también vamos a trabajar 4 módulos ya para poder estar alineados. Y ya estamos entrando este sábado, mañana, se le está enviando los siguientes módulos, ¿no? El 201 y el 202. Es Fundamentos de la Sexualidad 1, Fundamentos de la Sexualidad 2. Ahí vamos a hablar del enfoque también de la ideología de género, ¿no? Yo les voy a enviar este libro, ¿no? Simone de Beauvoir, este libro Simone de Beauvoir, ¿correcto? Le voy a enviar este libro, ¿correcto? La pareja de Sartre, ¿no? El francés. Y es una de las máximas representantes de la ideología de género. Entonces, hay que conocer al enemigo, qué cosa es lo que piensa, cuáles son sus posiciones, su postura, para nosotros poder saber cómo rebatir. Entonces, este libro les voy a enviar, pero en digital, por WhatsApp le voy a enviar. También tengo este libro, el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Por Nicolás Márquez, Agustín Laje. También les voy a enviar a ustedes. No hay mayor satisfacción que compartir el conocimiento. ¿Correcto? Agustín Laje sí defiende la posición cristiana, ¿no? Contra la ideología de género. ¿Correcto? ¿Ya? Mientras que Simone de Beauvoir es oposición, Laje sustenta cristianamente y científicamente en contra de la ideología de género. Entonces, estos dos les voy a enviar, ¿no? A su WhatsApp. Si no es ahora, va a ser mañana a primera hora. También les voy adelantando, ya para el día domingo les voy a enviar el enlace. Tenemos por Facebook Live, ¿no? Tenemos el método de escucha terapéutica para la intervención en tiempo de crisis. El lunes 13 de julio a las 8 en punto. ¿Correcto? Ya se les va a enviar, el enlace para que todos entren
es una técnica, el método de escucha terapéutica es una técnica por teléfono, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay personas que están pasando situaciones críticas? Y ustedes, es importante que ustedes entren, básicamente, ¿por qué? Porque es una técnica que yo les voy a enviar una ficha para que ustedes lo trabajen y tengan, ya empiecen a hacer sus prácticas con 3 personas como mínimo, ¿ya? Ya les voy a dar las indicaciones. Bien, pasen la voz de lo que hemos hablado hoy día y cuán importante es estar preparado con las herramientas frente a las casuísticas que se presenten en la vida, ¿correcto? Yo estoy para servirles, estoy para darles el soporte. Con toda libertad y con toda confianza, por favor, siempre pregunten. Estoy para ayudar, estoy para ser útil. Si en algo puedo ser útil dentro de este programa. Tenemos todo un equipo trabajando para nosotros. Actualmente quiero saludarlo y también bendecirlo a David Lara, que nos apoya como soporte técnico, ¿no? Gracias también al pastor, ¿no? A nuestro presidente nacional de las Asambleas de Dios, el pastor Carlos Jara, y todo el equipo, también la Dirección Nacional del Ministerio de la Familia, que también a través de ellos tenemos el soporte. Muchas gracias por este tiempo, por la disposición de ustedes. Motivémonos, ya nos falta poco. El último sábado de septiembre terminamos los 36 módulos. Llámense por teléfono a los que pertenecen en cada grupo, motívense, apóyense unos a otros, compartan los materiales. Muchas gracias, pastores, pastoras. Un abrazo en la distancia, ¿no? En algún momento ya no va a ser en la distancia nuestro saludo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Escriban sus comentarios, por favor, si me dejé entender, si está bien la clase, no está bien, para yo poder mejorar. Necesito el feedback, o sea, el retorno, para yo saber si me estoy dejando entender o no. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, el lunes nos vemos también en Facebook Live, ¿no? Muchas gracias, bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Dios le bendiga mucho. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones. Un abrazo. De igual manera, desde Arequipa, bendiciones, doctor, bendiciones.